Elecciones en el Estado y en la democracia Goré, México 2018, segunda parte. Estamos entrando en la última fase del proceso electoral mexicano. El próximo domingo 1 de julio se efectuará la tercera y tal vez la última elección presidencial del ciclo postautoritario iniciado en el año 2000. En efecto, de producirse el resultado que muchos esperan y que algunos predicen, el triunfo electoral presidencial de Andrés Manuel López Obrador podría dar lugar al cierre de dicho ciclo político. Recordemos que ese ciclo se inició en el año 2000, cuando las fuerzas políticas organizadas en el PAN derrotaron al Partido Estado y se inició lo que se conoce como la transición a la democracia mexicana. De producirse el triunfo electoral de López Obrador, este podría inaugurar el fin de dicho ciclo. Y entre las principales cosas que debiera enfrentar y dar solución López Obrador estaría el fin de la condición goré que domina al Estado, a la democracia, al mercado, a la sociedad civil mexicana desde hace un tiempo a esta parte. Esta particular forma política y social es el resultado contradictorio de tres procesos que desde 1980 a la fecha se han venido desenvolviendo en México. Por una parte está la reestructuración capitalista que puso fin al nacionalismo desarrollista que durante cerca de 50 años se desarrolló en México entre 1930 y 1980. También está la desestructuración institucional y política de lo que fue el régimen político autoritario electoral que predominó cerca de 70 años en México. Y al mismo tiempo, conjuntamente de esos dos procesos, está la desintegración, el proceso de transfiguración que ha vivido el Estado mexicano, el príncipe mexicano o el ogro filantrópico, tal como lo denominan Rina Ro y Octavio Paz al Estado mexicano que se construye después de la Revolución. Ese Estado entró en un proceso de descomposición, de decadencia, y que ha perdido su capacidad de mantener un Estado de derecho que actúe sobre los diversos territorios estaduales mexicanos, y por lo tanto hoy día está dominado por un proceso que nosotros denominamos violencia goré. Con el concepto goré, que es un concepto tomado del mundo del cine y que en su habla inglesa recibe el nombre de gore, nosotros lo castellanizamos para decir goré, ¿cierto? Queremos expresar la máxima y extrema violencia, la extrema desgarramiento que vive la sociedad mexicana hoy día, devastada por, ya sea por la violencia como también por el otro elemento propio de una condición goré, que es la corrupción. Con este concepto buscamos nombrar, resumir, como decíamos, dos fenómenos políticos y sociales de profunda impacto en la sociedad mexicana. Por un lado, como decíamos, la violencia, y por otro lado, la corrupción. Y cuando yo hablo de violencia no me estoy refiriendo solo a la violencia política, sino también hay una violencia social que se expresa en la desigualdad y pobreza que afecta a millones de mexicanos, como también la desigualdad económica, la desgarradora desigualdad económica que también tenemos presente en México, la violencia delincuencial, del crimen organizado, del narcotráfico, de las diversas bandas que están armadas y atacan a distintos grupos de la población. Y también la violencia de género, la profunda y extendida violencia de género que hoy día afecta a México y especialmente a las mujeres en la ciudad de Juárez. Y toda la carga simbólica de la violencia que hoy día
devasta de manera integral a la sociedad mexicana. Una expresión de esta violencia gore tiene que ver, por ejemplo, con el desaparecimiento de personas, y especialmente me quiero referir al desaparecimiento de 43 estudiantes en la ciudad de Guerrero, en el estado de Guerrero, en Iguala, en Ayotzinapa. Son 43 estudiantes que se desaparecieron y nunca más se ha podido saber de ellos en un estado que se dice un estado democrático. Las desapariciones forzosas, la desaparición de personas era y es o ha sido una práctica de las dictaduras militares de la seguridad nacional que arrasaron durante muchos años en el cono sur de nuestro continente. Hoy día, en un estado que se dice democrático, es posible que desaparecen 43 estudiantes y nadie puede dar una respuesta. Han pasado ya aproximadamente 3 a 4 años del hecho. La corrupción política. La corrupción política es un virus que discurre por todos los aparatos del Estado, por todos los aparatos y instituciones de la seguridad, por ejemplo, la policía, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, todo está infectado con este virus de la corrupción. Tenemos que en México recientemente se dio a conocer un informe del INE, del Instituto Nacional de Estadística del Estado mexicano, en cual registró que en el año 2017 se habían dado 32.191.000 casos de corrupción. 32 millones de casos de corrupción. Es decir, de una u otra manera, la mayoría de la población mexicana está relacionada, involucrada, vinculada a hechos de corrupción. Por lo tanto, no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno solo que afecta a los actores estratégicos que toman decisiones, como son los partidos políticos u otros, el poder judicial o el poder legislativo, sino que todo está infectado por este fenómeno que es la corrupción política, social, económica y, diríamos, incluso cultural. De esa manera, la condición gore, ¿cierto?, es una situación que atrapa, que actúa como un poder infraestructural al interior de la sociedad mexicana, afectando a todo. Y eso es lo que hoy día se tiene en México. Otro elemento de esta situación tiene que ver con los numerosos casos de corrupción que han sido denunciados durante el régimen de Enrique Peña Nieto. Tenemos hoy día, ¿cierto?, más de 150 o aproximadamente 150 asesinatos políticos que se han dado dentro del proceso electoral mexicano. Por lo tanto, no podemos decir que las elecciones mexicanas que hoy día se llevan a cabo y se van a resolver el próximo 1 de julio estén dentro de una condición normal. No. México no tiene una democracia normal, no tiene una democracia liberal representativa, ni una democracia social plena de ninguna manera. Eso es lo que de una u otra manera afecta también, la condición gore también afecta al proceso electoral. Tengamos presente que de las elecciones que se han realizado después del año 2000, como la elección del 2006, como también la elección del 2012, estuvieron teñidas, cierto, manchadas, oscurecidas por el tema del fraude electoral. Entonces nadie puede sostener que el fraude electoral, la manipulación de los votos, el robo de urnas, el mal conteo de las casillas, etcétera, etcétera, múltiples formas corruptivas del proceso electoral no esté presente el próximo domingo. Es decir, hoy día nadie puede tener seguridad de que en el caso mexicano las elecciones sean limpias y transparentes, como muchas veces se les exige. Estamos en presencia de una situación bastante grave para el caso mexicano. Por eso, de los
tres candidatos que hoy día se presentan con mayores posibilidades. Andrés López Obrador por la izquierda, por una izquierda mexicana bastante especial que daría para largo explicarla. Pero eso de ahí que López Obrador plantee al interior del movimiento de regeneración nacional Morena, regenerar justamente el país. O también cómo podemos tener confianza en una alianza tan espuria como es la alianza política que se ha establecido entre el PRD, antiguo partido que luchaba por la democratización del régimen autoritario electoral, con un partido de derecha como Acción Nacional PAN para llevar a Ricardo Anaya como candidato a la presidencia. Con la victoria de Anaya no estaríamos asegurando la salida de la condición Goré de México. Tampoco estaría siendo asegurada si es que llegara a triunfar el candidato que va en la tercera posición, el candidato del PRI, Mire, no estaríamos en condiciones de sostener que con ese candidato las cosas podrían mejorar para México. El único que parece tener una respuesta sería el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar el próximo domingo? Lo sabremos y lo comentaremos en su oportunidad. Gracias.